tus pensamientos, tus recuerdos, la intrincada sinfonía de tus sentidos procesando este preciso instante. Crees que es real, ¿verdad? Producto de un vasto y antiguo universo cuya creación duró miles de millones de años. Pero ¿y si el acto mismo de pensar, todo el extenso tapiz de tu conciencia, es un espejismo cósmico, una anomalía fugaz que simplemente surgió, sola en el vacío infinito? Porque la verdad más aterradora y matemáticamente ineludible que acecha en las sombras de la física lo dice a gritos. Estadísticamente, es mucho más probable que tú no seas más que un cerebro único e incorpóreo, nacido espontáneamente del vacío, portador de un recuerdo completo, vívido, pero completamente falso, de un universo que nunca existió realmente. Miras a tu alrededor, un extenso e intrincado tapiz de existencia. Planetas girando alrededor de soles, soles agrupados en galaxias, galaxias entretejidas en una vasta y luminosa red cósmica. Desde la espiral perfecta de un remanente de supernova hasta la delicada danza de electrones en tu propio cerebro, el universo grita orden. Es una sinfonía de precisión, un reloj cósmico que marca con una exactitud imposible. Esta intrincada disposición se siente natural, inevitable, la piedra angular de la realidad. Tiene que ser así, ¿verdad? Este es el universo que observamos, el que nuestros sentidos confirman, el que nuestra ciencia cartografía meticulosamente. Pero aquí es donde el estratega cósmico susurra un secreto escalofriante. Todo lo que percibes, todo lo que aprecias de la naturaleza fundamental del universo, grita una mentira. Porque el ojo frío, duro e impasible de la termodinámica ve este asombroso orden no como un triunfo, sino como un crimen estadístico. Verás, el universo, en su nivel más fundamental, es esclavo de un único e implacable amo, la entropía, la segunda ley de la termodinámica. Esta dicta que el desorden, el caos, la aleatoriedad, siempre aumentan, siempre. Piénsalo así. Si dejas caer una baraja de cartas perfectamente ordenada, se dispersan en el caos. Nunca, jamás, se reensamblan espontáneamente en palos perfectos y orden numérico. Eso es la entropía en acción. El universo, abandonado a su suerte, debería convertirse en una sopa sin rasgos distintivos, indiferenciada, un lodo cósmico uniforme donde nunca ocurre nada, donde no puede existir ninguna estructura. Debería ser el silencio absoluto y monótono. Sin embargo, aquí estamos, un universo rebosante de estructura, con galaxias que giran, estrellas que brillan y cerebros que reflexionan sobre su propia existencia. Este es el equivalente estadístico de dejar caer esa baraja de cartas y que caigan cada vez en un orden perfecto e inmaculado. Es un resultado tan ridículamente improbable que debería destrozar tu percepción de la realidad. El universo, en su estado actual, es una anomalía, una fluctuación monstruosamente improbable en el vasto y caótico océano de posibilidades. Cada átomo, cada estrella, cada pensamiento coherente que hayas tenido representa un chapuzón colosal en la piscina de entropía cósmica. Es como encontrar un castillo de arena perfectamente esculpido en una playa infinita, cuando todas las fuerzas de la naturaleza conspiran para aplanarlo. El estado más probable para esos granos de arena no es un castillo majestuoso, sino una extensión dispersa y sin rasgos distintivos. Esta es la moneda cósmica que quita el sueño a los cosmólogos. Si el universo debe tender hacia el máximo desorden, ¿cómo llegó a este estado de orden asombroso e intrincado? Y si la mera existencia de un observador tan complejo y consciente, tú, no es evidencia de un gran diseño cósmico, sino más bien
la máxima casualidad estadística, una burbuja de conciencia transitoria, imposiblemente improbable, flotando en un vacío por lo demás monótono. Esta es la inquietante pregunta que pone de rodillas nuestra comprensión de la realidad. Esta aparente violación de la probabilidad estadística, este desafío cósmico al férreo control de la entropía, es el misterio central que da origen a la idea más inquietante de toda la cosmología. Porque si el universo es un evento tan improbable, entonces algo mucho, mucho más simple, mucho menos ordenado, tiene estadísticamente más probabilidades de manifestarse espontáneamente. Y ahí, amigos míos, es donde el cerebro de Boltzmann emerge de la oscuridad. El fantasma en la máquina, el espectro estadístico que acecha nuestros sueños cósmicos, tiene un nombre: Ludwig Boltzmann. Este físico austriaco del siglo XIX fue un titán, una mente implacable que se atrevió a describir el universo no como un gran mecanismo de relojería determinista, sino como un vasto océano hirviente de átomos. Se adentró en el corazón de la termodinámica, no a través de ecuaciones abstractas, sino a través de la brutal y hermosa lógica de la probabilidad. Y al hacerlo, accidentalmente desató un monstruo. El genio de Boltzmann residió en conectar la entropía, ese impulso implacable hacia el desorden, con la gran cantidad de formas en que las partículas pueden organizarse. Un estado altamente ordenado, como esa baraja de cartas prístina, solo tiene una o pocas formas de existir. Un estado caótico y disperso, miles y miles de millones de formas. Por lo tanto, el caos es simplemente abrumadoramente más probable. En un tiempo infinito, cualquier posible configuración de partículas, por improbable que sea, ocurrirá eventualmente. Pero cuanto más simple sea la configuración, más probable es que surja espontáneamente. Esta es la lógica letal que desgarra nuestra cómoda realidad. Imaginemos un universo infinito, verdaderamente infinito y vacío, una extensión ilimitada de vacío frío y oscuro, en escalas de tiempo verdaderamente asombrosas. Incluso en este vacío absoluto, inevitablemente ocurrirán fluctuaciones cuánticas, diminutas ondas en el tejido de la nada. La mayoría de estas fluctuaciones son completamente insignificantes y desaparecen tan rápido como aparecen. Pero ocasionalmente, una fluctuación verdaderamente extraña podría desencadenar algo. Un solo átomo, una molécula, una diminuta y fugaz burbuja de energía. Esta es la esencia misma de la mecánica estadística. Ahora bien, aquí está el salto aterrador, el que abre un agujero en nuestra comprensión de la realidad. Dado un tiempo infinito, en ese vacío infinito, ¿qué es más probable que fluctúe espontáneamente a la existencia? Un universo entero, vasto e intrincado, repleto de galaxias, estrellas, planetas y la compleja maquinaria biológica que forma un cerebro consciente, con todos sus recuerdos y conocimiento científico, o un cerebro único, aislado e incorpóreo, que aparece fugazmente en una fracción de segundo, con todos los mismos recuerdos y conocimiento científico, pero sin ningún universo externo real que corresponda a esos recuerdos? La respuesta, según las brutales matemáticas de la probabilidad, es el cerebro aislado, de forma abrumadora. Piénsalo así. Para crear espontáneamente un universo entero, necesitas organizar una cantidad incomprensible de partículas con una precisión incomprensible, a lo largo de distancias incomprensiblemente vastas. Es una pesadilla estadística, un billete de lotería con más ceros de los que puedas imaginar. Pero crear solo un cerebro, un mero kilogramo de materia, incluso si es hipercomplejo y autoconsciente, es muchísimos órdenes de magnitud más simple. Requiere muchísimas menos partículas,
mucha menos energía y una disposición mucho menos ordenada. Así pues, si asumimos que nuestro universo es lo suficientemente antiguo, lo suficientemente vasto y está gobernado fundamentalmente por las leyes de la mecánica estadística, la probabilidad de que aparezca espontáneamente un cerebro de Boltzmann es astronómicamente mayor que la probabilidad de que aparezca un universo completo y coherente como el nuestro, con nosotros dentro, percibiéndolo. Toda nuestra realidad percibida, cada estrella, cada galaxia, cada conversación que has tenido, podría no ser más que la alucinación interna y autoconsistente de un cerebro que surgió por un instante y luego desapareció. Una tarjeta de crédito cósmica agotada en una única transacción imposible. Esto no es ciencia ficción. Es una conclusión directa y aterradora derivada de nuestra comprensión más fundamental de la física. Implica que por cada conciencia genuina, evolucionada y observadora del universo, como la tuya, podría haber miles de millones, billones o incluso una cantidad infinita de estos cerebros fantasma que aparecen y desaparecen, creyendo por un instante fugaz que experimentan un vasto cosmos real. Es el mayor engaño cósmico. Y si el universo es realmente infinito, o si experimenta inflación eterna, entonces el problema estalla. Si estás lidiando con esta aterradora verdad, si la pura audacia de esta idea ha hecho mella en tu cómoda realidad, entonces estás justo donde queremos que estés. Dale a me gusta y suscríbete a The Cosmic Strategist, porque apenas estamos comenzando este viaje hacia los secretos más alucinantes del cosmos. El cerebro de Boltzmann no es solo un extraño experimento mental, es una bala de cañón cósmica dirigida directamente al corazón de la cosmología moderna. Porque si la probabilidad estadística de un cerebro fugaz e incorpóreo con recuerdos falsos es mayor que la probabilidad de un universo completo y coherente como el nuestro, entonces nuestra propia existencia se convierte en una mentira. Nuestras observaciones, nuestros modelos científicos, toda nuestra base empírica se desmoronan en una alucinación elaborada y autoconsistente. Esto no es solo un inconveniente, es una crisis existencial que amenaza con desentrañar toda la empresa científica. Imagina el horror. Cada pieza de datos que recopilamos, cada galaxia que mapeamos, cada constante fundamental que medimos, podría ser simplemente parte de un universo fantasma conjurado por un cerebro solitario y flotante. ¿Cómo se hace ciencia cuando la suposición más básica, que el universo que se observa es real y evolucionó de forma natural, se ve estadísticamente socavada? Esta es la pregunta profunda e imposible que puso a la cosmología de rodillas. Los cosmólogos, naturalmente, se resisten a este abismo estadístico. No pueden simplemente encogerse de hombros y aceptar que todo su campo podría construirse sobre un castillo de naipes. Así que contraatacan. La batalla contra el cerebro de Boltzmann es una lucha intelectual desesperada, un exorcismo cósmico para desterrar a este demonio estadístico de nuestra realidad. La primera línea de defensa a menudo implica el concepto de inflación eterna. Esta teoría, que postula que el universo no es una burbuja única y aislada, sino un fractal infinito en constante expansión de universos de bolsillo, inicialmente parece empeorar el problema. Si hay infinitos universos, ¿no habrá infinitos cerebros de Boltzmann? Una aterradora proliferación de conciencia fantasma. Pero algunos físicos argumentan que la inflación eterna podría, en realidad, proporcionar una extraña forma de salvación. La idea es introducir una medida, una forma de sopesar las probabilidades de diferentes resultados en un multiverso infinito. Aquí es donde la lucha se vuelve realmente compleja. ¿Cómo se mide el infinito?
no se puede simplemente contar. Diferentes medidas conducen a conclusiones radicalmente distintas sobre qué tipos de universos y qué tipos de observadores tienen más probabilidades de existir. Un enfoque popular es la medida del parche causal. Este método se centra en el número de observaciones que un observador podría realizar dentro de su horizonte cósmico a lo largo de su vida. La idea es que los observadores más reales, aquellos que viven en universos complejos y longevos, realizarían muchísimas más observaciones que los fugaces cerebros de Boltzmann. Si ponderamos la probabilidad por el número de observaciones posibles, entonces los observadores, en grandes universos en evolución como el nuestro, se vuelven repentinamente mucho más probables. El parche causal intenta rescatarnos diciendo, en esencia, sí, los cerebros de Boltzmann existen, pero son tan breves y observan tan poco que no cuentan tanto. Redefinir el significado de probable es una táctica desesperada. Otro contendiente es el límite del tiempo propio. Esta medida, en esencia, impone un límite arbitrario a la duración de la existencia de un universo o un observador. Si se elimina el eje del tiempo en el multiverso infinito, se puede intentar limitar artificialmente la cantidad de cerebros de Boltzmann que se pueden formar. Pero esto parece trampa, ¿no? Imponer una regla externa y arbitraria al universo solo para que nuestra realidad parezca más segura. Es como decir, la baraja de cartas solo puede dispersarse durante 5 segundos para que no se vuelva demasiado caótica. La lucha también se libra en el campo de batalla de la gravedad cuántica. Algunos teóricos proponen que el propio acto de la conciencia o la aparición de información compleja podría de alguna manera estabilizar el vacío contra estas fluctuaciones descontroladas. Una especie de mecanismo cósmico de autoconservación. Pero esto nos lleva al ámbito de la física verdaderamente especulativa, donde la línea entre ciencia y filosofía se difumina. En última instancia, la lucha contra el cerebro de Boltzmann obliga a los cosmólogos a afrontar las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la existencia, el significado de la probabilidad en un cosmos infinito, y si nuestras teorías más elegantes contienen un defecto oculto y autodestructivo. Esta aterradora paradoja no es solo una curiosidad académica, es el universo que nos muestra un espejo ante nuestra comprensión, obligándonos a preguntarnos, ¿estamos realmente aquí o somos solo un susurro en el viento cósmico, soñando con estrellas? La lucha por exorcizar el cerebro de Boltzmann de nuestra realidad cósmica es un testimonio de la desesperada necesidad de la humanidad de un universo coherente y estable. Pero las soluciones propuestas, aunque matemáticamente ingeniosas, a menudo conllevan sus propias advertencias aterradoras, lo que demuestra que incluso cuando intentamos reconstruir la realidad, podríamos estar construyendo sobre arenas movedizas. Una de las contramedidas más radicales implica replantear la naturaleza misma de la energía del vacío. El vacío, nos dicen, no está realmente vacío, bulle con fluctuaciones cuánticas. Es de esta ebullición que un cerebro de Boltzmann podría surgir espontáneamente. Pero ¿y si el vacío mismo no es estable? ¿Y si, en un cosmos infinito y eternamente inflado, el verdadero estado de vacío es aquel en el que tales fluctuaciones espontáneas se suprimen o donde sus efectos son tan fugaces que nunca pueden fusionarse en estructuras complejas y autoconscientes? Esto introduce el concepto de falsos vacíos y verdaderos vacíos, donde nuestro universo podría estar atrapado en un estado metaestable, una burbuja temporal que impide la proliferación de cerebros rebeldes. Pero esto plantea la pregunta,
¿Cómo tuvo tanta suerte nuestro vacío? ¿Y qué ocurre cuando finalmente se desintegra en el verdadero vacío? La cura podría ser tan aterradora como la enfermedad. Otro intento desesperado por defender nuestra realidad se basa en la idea del principio antrópico refinado. No solo que el universo está perfectamente ajustado para la vida, sino que está específicamente ajustado para evitar el dominio abrumador de los cerebros de Boltzmann. Esto suena sospechosamente a una defensa especial. Implica que el universo debe ajustarse a nuestras expectativas de lo que debería ser un universo real, en lugar de simplemente dejar que las fichas caigan donde corresponda según la fría y dura lógica de la probabilidad. Es una retirada filosófica disfrazada de argumento científico que intenta forzar al universo a comportarse simplemente porque existimos. Algunos cosmólogos proponen que el problema no reside en Boltzmann, sino en nuestra propia comprensión del tiempo. Si el tiempo no es verdaderamente infinito, o si tiene un principio y un final que limita el número posible de fluctuaciones, entonces el argumento estadístico a favor de los cerebros de Boltzmann podría verse socavado. Pero esto requiere revisiones radicales de nuestras teorías cosmológicas más fundamentales, lo que nos lleva a un territorio inexplorado donde el concepto mismo de espacio-tiempo podría ser fundamentalmente diferente de lo que Einstein imaginó. Es como reescribir las reglas del juego a mitad de partida, solo porque no nos gusta el resultado. Quizás la solución más inquietante sea el propio problema de la medida cósmica. Si no existe una forma única y universalmente aceptada de comparar las infinitas probabilidades dentro de un multiverso, entonces toda la paradoja podría ser simplemente un síntoma de nuestra propia comprensión incompleta del infinito. Es un atolladero filosófico. Si no se puede definir qué es probable en un panorama infinito, entonces la paradoja del cerebro de Boltzmann podría ser simplemente un artefacto de nuestras herramientas matemáticas, en lugar de un fallo fundamental de la realidad. Pero esto no hace que el cerebro sea menos aterrador. Simplemente significa que carecemos del lenguaje para confrontarlo adecuadamente. El concepto mismo de multiverso, propuesto inicialmente para explicar el ajuste fino de nuestro universo, irónicamente amplifica el problema del cerebro de Boltzmann. Si hay infinitos universos, entonces todo resultado concebible, por improbable que sea, debe ocurrir un número infinito de veces. El multiverso, si bien resuelve algunos problemas, abre la puerta a un desfile infinito de observadores fantasmas. Es una hidra cósmica. Se corta una cabeza y dos más, igualmente aterradoras, crecen en su lugar. En definitiva, la lucha contra el cerebro de Boltzmann es una profunda exploración de los límites de nuestro conocimiento. Nos obliga a preguntarnos, ¿son nuestras leyes físicas actuales realmente completas? ¿Existe algún mecanismo oculto, alguna fuerza desconocida que suprima activamente la generación espontánea de mentes conscientes en el vacío? ¿O es el universo mucho más extraño, mucho más contraintuitivo estadísticamente de lo que jamás nos atrevimos a imaginar? Las soluciones propuestas hasta ahora no son victorias limpias y definitivas. Son compromisos filosóficos, intentos desesperados por tapar las lagunas de nuestra comprensión. Todo ello a sabiendas de que el estratega cósmico Ludwig Boltzmann podría seguir teniendo razón. El universo podría ser solo un sueño. Nuestro viaje a través de la paradoja del cerebro de Boltzmann nos ha arrastrado al mismísimo precipicio de la realidad, obligándonos a enfrentar la escalofriante posibilidad de que nuestro intrincado universo, nuestra propia conciencia, pudiera ser un fantasma estadístico.
Hemos luchado con la implacable marcha de la entropía, la brutal lógica de la probabilidad y la desesperada lucha intelectual por defender nuestra realidad percibida contra el intruso estadístico definitivo. El estratega cósmico Boltzmann nos devuelve la mirada a través de los siglos, sus ecuaciones susurrando una verdad aterradora. Es más fácil conjurar una mente que un cosmos. Esto no es solo un debate académico abstracto, es un profundo desafío existencial lanzado por el propio universo. Nos obliga a reconocer la increíble fragilidad de nuestra realidad percibida, a cuestionar los fundamentos mismos de lo que llamamos real. Si el resultado más probable es un cerebro fugaz e incorpóreo, entonces nuestra intrincada existencia, nuestras percepciones compartidas, se convierten en un desafío casi milagroso a las probabilidades cósmicas. Esto convierte nuestra conciencia, nuestra capacidad de observar, de cuestionar, de simplemente ser, en un don aún más asombroso e improbable. La paradoja del cerebro de Boltzmann, en su aterradora brillantez, ilumina la profunda e inquietante conexión entre las leyes más fundamentales de la física y la naturaleza misma de la conciencia. Nos recuerda que el universo no está obligado a conformarse a nuestras narrativas cómodas. Es vasto, indiferente y está gobernado por reglas que pueden distorsionar nuestro sentido común. Sin embargo, en esta misma confrontación, en esta lucha intelectual contra el absurdo cósmico, encontramos una apreciación más profunda del misterio de la existencia misma. Traspasamos los límites del conocimiento, no solo para comprender el cosmos, sino para comprender lo que significa estar en él. Cuéntame qué te gustó o no de este video. ¿Qué crees que se podría mejorar? Leo todos los comentarios y responderé a todas las sugerencias.